¿no? Ya parecía las 3 antes del parcial, no hicieron ninguna, estamos complicadísimos. Bueno, quería hacerle una... ¿Por qué me hace esto? ¿Hoy esta computadora me... Ah. Bueno, unas cositas que quería decir del recuperatorio, ¿no? Que nos sirve de repaso a todos, es importante que tengan en cuenta que en los dos casos que no van a ver las correcciones, porque son los que tenían que subir ustedes las cosas, es que cuando vemos una función de demanda, ¿no? El ejercicio tenía una función de demanda que dependía del precio y del ingreso, y tenían que calcular, de acuerdo al precio y al ingreso, cuánto era la cantidad demandada, y luego había una modificación en el precio, y tenían que calcular la nueva cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, lo que en definitiva tenían que hacer era resolver esos números, cuánto era la cantidad demandada, por un lado, y además hacer el gráfico. Entonces voy a hacer un ejemplo para que vean cómo era la respuesta perfecta. ¿Qué problemas encontré en general en ese? Que graficaban dos funciones de demanda. Y no eran dos funciones de demanda. ¿Por qué? Porque acuérdense que los traslados en la función de demanda se dan cuando se mueve alguna cosa que no es el precio, cualquiera de las otras cosas de las cuales depende la demanda. Y en este caso lo que se modificaba era el precio. Con lo cual, no eran dos funciones de demanda, sino dos puntos de la misma función de demanda. Entonces, el gráfico, para que estuviese perfecto, acuérdense en los ejes, cantidades y precios, ustedes tenían una función de demanda que, por ejemplo, era Q es igual a... No tengo ninguna acá más. 100 ingreso medio menos 20 por precio de X, lo que le daban el valor al ingreso medio, ingreso monetario, le daban el valor al ingreso y simplificaban la función de demanda. Y luego le daban los dos valores al precio. Entonces, acá tendrían que hacer exactamente el valor de la ordenada al origen, acá exactamente el valor que hace que la cantidad, digamos, con el precio cero, cuál es la cantidad, y acá cómo es, cuál es la cantidad que hace que el precio sea máximo, que corte ahí, y los dos puntos que tenían que marcar eran así, para el precio, por ejemplo, no sé, 10, la cantidad, si fuese, no sé, cantidad 1, el valor, y para el precio 2, el valor de la otra cantidad. Entonces tenían que sacar dos valores de cantidad que estaban sobre la misma función de demanda. ¿Por qué insisto con esto de la misma función de demanda? Porque hubo gente que hizo esto como otra función de demanda. Y en realidad era la misma, ¿por qué? Porque la función de demanda se traslada si, por ejemplo, el ingreso medio cambia, el ingreso monetario cambia. A mí la sensación que me da es que pensaron en esto como restricción presupuestaria. Pero bueno, era una función de demanda. En el otro caso, que era trabajar con funciones de costos, a ver si alguien me hace la espera. En el otro caso, que tenían que trabajar con funciones de costos, tenían que graficar la situación correcta, ¿no? Que en algún caso era qué pasó, la relación entre costos medios y costos marginales. Entonces ahí, si tengo que graficar la relación entre costos medios y costos marginales, ¿qué hay en los ejes? En el eje horizontal está la cantidad, y en el eje horizontal, costo medio y en el eje vertical, costo medio y costo marginal, no precio. Acuérdense, y hago una general, que la curva de costos medios variables está por debajo de la curva de costos medios totales. ¿Por qué? Porque la curva de costos medios totales suma a los costos variables y los costos fijos. Y a ambas, en su punto mínimo, no en cualquier punto, sino en su punto mínimo, las corta la curva de costo marginal. ¿Sí? Entonces había distintas preguntas que tenían que ver qué pasaba si el costo marginal crecía o decrecía. Entonces, errores comunes de esto, lo que está en los ejes, o que de hecho alguno hizo las curvas con forma de montaña y no de valle, y además
Acuérdense que siempre el costo marginal corta las curvas de costos medios y costos variables en su punto mínimo. Y la otra de este mismo relacionaba el producto marginal con el costo marginal. Y ahí, para hacer el gráfico perfecto, incluía 3 gráficos, ¿no? Porque tenemos que mostrar las relaciones entre costos marginales y productividad marginal. Podían hacer 2 también y estaba bien, pero lo que es importante es que si tienen que graficar el producto medio y el producto marginal, en el eje horizontal está la cantidad de trabajo. Entonces, el producto medio tiene esta forma y el producto marginal corta el producto medio en su punto máximo. ¿Sí? Y en el caso de, bueno, los costos marginales ya lo hice, acá va Q, y acá va costo marginal y costo medio. Entonces, lo que hicieron una línea que unía todo esto, los que hicieron una línea que unía esto como indicando, no sé, que era la misma cantidad de L y Q, no, no puede ser, porque acá ¿qué va? La cantidad, en todo caso, si esta es la función, vamos a hacer la función de costos medios, y por acá pasa también la función de costos marginales, no es que este Q estrella se corresponde con este L, sino que esta es la cantidad que genera, porque estos son cantidades, la cantidad generada por esta misma cantidad de factor variables. Y entonces la línea no es correcta. Y los que hicieron, ¿no? Y hubo algunos alumnos que hicieron un gráfico así, para demostrarlo. Varios lo hicieron además, ¿no? También sorprendente. Sin eje, sin nada y esto. Obviamente esa respuesta es incorrecta. Para que la respuesta en un gráfico esté bien, tienen que estar los ejes bien, los nombres de las curvas. Bueno, y en este caso en particular había varias, no necesariamente tenían que hacer los 3 gráficos, que son los que relacionan producto total, producto medio y producto marginal, sino que lo podían hacer 2 y marcar esa diferencia, pero siempre tenían que estar también las funciones medias. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, ¿alguna duda del examen? Bueno, si no hay ninguna duda del examen, hoy son bastantes pocos. Capaz que por mi retraso le vuelvo a pedir disculpas, pero bueno, también tienen que tener un poquito de paciencia, ¿no? Porque así como ustedes a veces tienen problemas de conexión, hoy me pasó a mí. Hoy vamos a hacer el trabajo práctico número 6, que tiene que ver con monopolio, tema que deben haber visto con Ramiro en la clase del jueves, que tuvieron disponible, creo que esta vez desde el sábado a la noche. Bueno, sigo teniendo problemas con la máquina y no puedo abrir el trabajo práctico. No, justo hoy es el que no tengo impreso, no es increíble.
Bueno, el trabajo práctico número 6 es cortito, son 3 ejercicios de los cuales 2 los tienen en los videos. No, no puedo creer si veo toda la pantalla negra. Bueno, no sé qué está pasando. Bueno, la situación de monopolio es cuando tenemos una única empresa que abastece un mercado, es decir, que es la única empresa que ofrece ese producto, ¿sí? Entonces, todos los consumidores están obligados a comprarle a esa empresa. Por ende, la empresa no sigue las condiciones de competencia perfecta, sino que al revés, al revés no, tiene una situación completamente opuesta donde todo su accionar influye de manera directa en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en competencia perfecta teníamos que la empresa observaba una demanda como perfectamente elástica, por más que, que la demanda del mercado tenía pendiente negativa, acá, como es el único oferente del mercado, efectivamente va a haber una demanda de pendiente negativo. Entonces, no se va a dar más la situación donde el precio es igual al ingreso medio, eso obviamente sí, pero lo que se rompe es que el ingreso medio no es igual al ingreso marginal. Entonces, no puedo ver la resolución, no sé qué pasa. Bueno. La empresa monopólica también va a producir siguiendo la regla de ingreso marginal a costo marginal, ¿sí? Por supuesto, la misma regla que vimos antes. Pero lo que va a suceder es que se rompe que el ingreso medio es igual al ingreso marginal. Entonces, en el caso del ejercicio 1, ustedes tienen que resolver, tienen como condiciones las funciones de costos, una parte, fíjense que está el costo fijo y el costo variable medio, y la función de demanda. Y la primera pregunta es, ¿cuántas unidades va a vender y a qué precio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver eso? Encontrar el ingreso marginal y el costo marginal. ¿De dónde vamos a sacar el ingreso marginal y el costo marginal? Lo vamos a sacar de las funciones que tenemos escritas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Primero, a partir de la función de demanda, que es el ingreso medio, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre, si nosotros de la función de demanda despejamos el precio, esa función, que es la función de demanda, también equivale al ingreso medio? De ahí vamos a sacar el ingreso total. ¿Por qué? Porque yo necesito el ingreso marginal. ¿Y qué es el ingreso marginal? La derivada del ingreso total. ¿Se acuerdan eso? Voy a esperar. ¿Alguien está escuchando? Porque si están todos durmiendo, yo también me voy a ir a dormir. Sí, profe, entonces de la función de oferta sacan el precio, que es el ingreso marginal, digo que es el ingreso, Función de oferta, no. ¿no? Si Ah, tú me entonces estás escuché, diciendo perdón, escuché mal. de la función de demanda, porque fíjate en el enunciado, ¿qué tenés como datos? ¿La función de demanda o la función de oferta? La demanda. Claro, entonces de la función de demanda, que es el ingreso medio, ¿por qué la función de demanda es el ingreso medio del productor? ¿No? Porque acá digamos, demandamos los consumidores, pero a la vez la función de demanda es el ingreso medio
de la gente que te está vendiendo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vamos a pagar? Un precio. Ese precio es el que van a recibir por cada uno de los productos que vende. Si en este caso hay un único oferente, cuya función no está, porque se acuerdan que la función de oferta era igual a la función de costos marginales a partir del punto de cierre. Entonces no está la función de oferta. De esta manera, lo que vamos a hacer es, a partir de la función, lo voy a hacer, de demanda de demanda, es decir, lo que demandan los oferentes, es la función de demanda que mira perdón, demandan los consumidores, es la función de demanda que mira el productor, que es esta, solamente copié lo que estaba ahí. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que despejar precios, porque yo tengo que sacar el ingreso total y de ahí tengo que sacar el ingreso marginal. Entonces, así, si yo multiplico todo esto por precio, obviamente que me va a dar el ingreso total, pero ¿me sirve para despejar, obtener el ingreso marginal? No, porque el ingreso marginal es la derivada del ingreso total en relación a la cantidad. Entonces, la cantidad me tiene que quedar acá. Por eso es que yo voy a invertir el rol de las variables. Entonces, voy a hacer 0,25 P es igual a 25 menos Q, ¿no? Voy pasando esto para aquel lado. Precio es igual a 25 menos Q, todo dividido 0,25. No tengo los resultados. Sofía, vos tenés ahí, ¿lo podés escribir? Buen día, Karina. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Me lo dictás? ¿Cuánto queda? 0,25 dividido 10. O esto me queda un cuarto. Ya te digo. Q queda 10 y P queda 60. ¿Puede ser? ¿Es ese? No, estoy diciendo la inversión de lo que estamos haciendo en el pizarrón, que es invertir el rol de las variables, cómo queda la función de precio. Si no, No la estoy encontrando, ahí voy. voy a buscar mi calculadora. Va a quedar 100 menos 4Q. Entonces, ahora que tengo esto, voy a armar la función de ingreso total. ¿Qué es el ingreso total? El ingreso total es igual a precio por cantidad. Entonces, ahora que tengo la función de precio, es 100 menos 4Q, todo eso multiplicado por Q. Entonces, ¿cómo me queda? 100Q menos 4Q al cuadrado. Pero todavía no tengo lo que necesito, que es el ingreso marginal. ¿Cómo hago para sacar el ingreso marginal? Derivando el ingreso total en relación a la cantidad. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta función? 100 menos 8Q. Ahora que tengo el ingreso marginal, recuerden que la condición para definir cuánto producir en el caso del monopolio es ingreso marginal igual a costo marginal. ¿De dónde saco el costo marginal? El costo marginal lo voy a armar a partir de las funciones que también me da el enunciado. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Que el costo variable medio es igual a Q. O sea, lamentablemente, insisto, ¿no? Cuando a veces ponen las cosas para simplificar, que nos terminan complicando, que no sabemos si siempre es igual. En este caso en particular, el costo variable medio es Q. Y el costo fijo es 100. Entonces, con esto armo la función de costo total. Sofía, ¿la tenés ahí en el resultado cómo queda la función de costo total? Porque no sé si esto es costo medio, si está bien hecho así o no. Porque las resoluciones, como a veces tienen
detalle. Q al cuadrado más 100. Puede Está ser. bien, entonces efectivamente es costo variable medio. Entonces, como esto es el costo variable medio, ¿cómo es la función de costos totales? Es igual al costo variable más el costo fijo, pero no el costo por unidad. Entonces, sino que esto lo tengo que convertir en costo total. ¿Cómo lo convierto? Multiplicándolo por Q. Esto es costo variable medio por Q más el costo fijo. Entonces, como recién decía Sofía, el costo total va a ser igual al costo variable medio, que es Q, lo multiplico por Q, más el costo fijo, que es 100. Entonces, el costo total va a quedar Q al cuadrado más 100. Pero tampoco me sirve, lo que necesito es el costo marginal. El costo marginal es la derivada del costo total en relación a Q. Entonces, el costo marginal es 2Q. Entonces, si lo hice todo bien, Sofía, decime si en la igualdad que plantean en el ejercicio, acabo de borrar el costo marginal, el ingreso marginal, bueno, buenísimo. A ver si tenemos acá, esto es 2Q, lo anoto por acá. ¿Cuánto es el ingreso marginal que igualan en el ejercicio? ¿100 menos 8Q? Bien, lo borré. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la derivada nos había dado exactamente eso? 100 menos 8Q. Entonces el ingreso marginal es 100 menos 8Q y el costo marginal, lo que acabamos de sacar, 2Q. Entonces ahora tenemos una ecuación que nos permite ver cuál es la cantidad óptima que va a producir este productor monopolista. Entonces lo que vamos a hacer es despejar Q. 100 es igual a 2Q más 8Q. Entonces nos queda que 100 es igual a 10Q. Entonces este 10 pasa para este lado dividiendo, ¿está bien? Entonces 10 es igual a Q, es el resultado. Entonces en el punto A1, ¿cuántas unidades producirá? O sea, su punto va a producir 10 unidades. Pero ahora aparece algo diferente, que es cómo vamos a sacar el precio en el caso de un monopolista. Si el monopolista decide llevar 10 unidades al mercado, el precio al cual las va a vender lo determina la demanda. Si no es que el precio está dado para el monopolista, como lo era en el caso del competidor perfecto. ¿Por qué no? Porque como el monopolista enfrenta toda la curva de demanda, ¿se acuerdan cómo era una función de demanda, como hicimos recién? Como el monopolista, cantidades y precios, enfrenta toda la función de demanda, si quiere vender más, está en este punto, y quiere vender más, ¿qué tiene que hacer? Necesariamente tiene que bajar el precio. Ojo, no es que el monopolista decide la demanda, sino que observa a través de la demanda que la única manera de vender más es bajar el precio. Lo que hicimos nosotros recién fue igualar, ¿se acuerdan que el ingreso marginal cortaba al eje horizontal en la mitad de cantidad que lo hacía la demanda? Esta línea punteada que yo hice es el ingreso marginal. Lo que hicimos hace un minuto fue igualar ingreso marginal con costo marginal. ¿Sí? Entonces, lo que determinamos fue este punto. Con ese punto, lo que hicimos fue determinar la cantidad óptima, que en este caso era 10. Y lo que tenemos que hacer ahora es definir esta cantidad, a qué precio la va a vender. Fíjense, esa cantidad la va a vender a este precio. ¿Cómo hago para sacar este precio? Para darle el número, el valor. Voy a la función de demanda. Q es igual a 25 menos 0,25p. O bien voy a la función de demanda que hice hace un ratito. ¿Se acuerdan que invertí y había dicho p es igual a no sé cuánto porque lo borré? Bueno, en esa función es más fácil. A ver, ustedes tenían p es igual a bla, 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 bla. ¿Qué hacen ahí? Reemplazan q por 10 y les va a dar un valor. Y como yo no lo tiene a mano, lo pueden hacer igual acá.
10 es igual a 25 menos 0,25p. ¿Y entonces qué hacen? Despejan p. ¿Cuánto da, Sofía, el resultado? Ahora sí, 60. 60. Entonces, este valor que estábamos buscando acá es 60. Entonces, para responder el punto 1 del punto A del ejercicio 1, 800 incisos, la respuesta es, va a producir 10 unidades y las va a vender a 60 pesos cada uno. ¿Cuál es el beneficio empresario? Bueno, tenemos que calcular a partir de la función de costos, que también acabo de borrar, cuánto es el beneficio. ¿Cómo hacemos para calcular un beneficio? Acuérdense, beneficio total es igual al ingreso total menos el costo total, ¿no? Siempre hablamos en totales. Entonces esto es igual a precio por cantidad menos costo variable más costo fijo. Entonces, como el beneficio lo calculamos para el punto de equilibrio, con lo que decide producir, es 60 por 10 menos, ¿cuánto era la función? Era Q al cuadrado, ¿no? La función de costo variable. ¿Cuál? Costo Sí, variable. sí, costo variable. Entonces 60, 10 al cuadrado más 100, que era el costo fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos resolviendo todas estas ecuaciones, 600 menos 10 al cuadrado es 100, más 100, 200, entonces el beneficio total de este empresario es de 400 pesos. Vamos a encontrar que en general los monopolistas obtienen beneficios extraordinarios, es decir, superiores a cero. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los monopolistas en general van a vender a un precio más caro y por ende los consumidores van a acceder a una cantidad menor del bien que en una situación de competencia perfecta. El último punto del ejercicio A nos pide sacar la elasticidad precio de demanda en el punto de equilibrio. Entonces, recordamos que era esto de la elasticidad precio de demanda, que lo vimos hace ya unos cuantos ejercicios. Esperen un segundito. La elasticidad precio de demanda nos muestra cómo varían las cantidades porcentuales bueno, esto para hacer el paso a paso, ¿no? Pero la elasticidad precio-demanda la vamos a hacer en el punto, ¿no? Exactamente en ese punto. No, ¿se acuerdan que teníamos dos maneras de calcular la elasticidad? Que era en el punto, que era cuando exactamente hacemos una variación infinitesimal alrededor del punto que queríamos saber, o cuando teníamos la elasticidad arco, que era de alguna manera el promedio entre dos puntos más distantes entre sí. Entonces, la elasticidad precio es la variación que después lo vamos a convertir en derivadas por precio sobre cantidad. Es decir, cuánto varía la cantidad cuando varía el precio por el precio y la cantidad en ese punto en particular. Entonces, cuando la variación es pequeña, este triángulo que denota variación se convierte en derivada. Entonces, ¿qué es? ¿La derivada de qué? De la función de demanda en relación al precio, que otra vez borré. Entonces, la elasticidad precio-demanda, en este caso, fíjense, la función de demanda, ¿cuánto es la derivada de la función en relación al precio? Es 0,25, negativo, 0,25. Acuérdense que la elasticidad precio de demanda siempre es negativo. ¿Y qué precio y qué cantidad voy a poner? Los de equilibrio, 60 y 10.
Entonces, si calculo esa elasticidad precio de demanda, Sofi, ¿está el resultado ahí o lo calculo acá? 0,25 por 60 dividido 1,5 negativo. 1,5, negativo, ¿no? Por supuesto, siempre la elasticidad precio de demanda es negativa. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué el ejercicio nos plantea sacar la elasticidad precio de demanda? Porque el monopolista siempre va a ubicarse con una cantidad que caiga en el tramo elástico de la función de demanda. Bien. Entonces, se está por volver a llover. Veo una tormenta negrísima por la ventana. Entonces, los estados, en general, tratan de regular los monopolios, ¿sí? Y vamos a lo que tratamos de hacer en los dos ejercicios, en las dos partes que quedan de este mismo ejercicio, es cobrando, es a través del cobro de un impuesto. El cobro de un impuesto, ya saben que puede ser un monto fijo, o puede ser a través de la unidad, de la cantidad producida, o bueno, ya vimos también que en realidad puede recaer sobre la demanda, pero nos vamos a concentrar en impuestos que se cobran al monopolio. Y ahí hay dos situaciones. El primero, el punto I del B, es que se establece un impuesto de suma fija de 400. Acuérdense, vamos a razonarlo antes de mirar la resolución. El monopolista, como elige una cantidad a producir, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. El costo marginal nos muestra en cuánto se incrementa el costo cuando se incrementan las cantidades. Y vimos que eso en realidad va a estar más relacionado o únicamente relacionado con el costo variable y no con el costo fijo, porque el costo fijo, bueno, toda la explicación que tiene que ver con los plazos y con los productos medios y marginales. Entonces, si el impuesto es de una suma fija, es decir, no depende de la cantidad, es como que el impuesto le incrementa el costo fijo, porque produzca 1 o 20.000, va a tener que pagar 400. Entonces, si el impuesto lo suma a sus costos por el lado del costo fijo, el costo marginal va a cambiar. Perfecto, muy bien. Melissa creo que sos, ¿no? No sé quién habló. Perfecto. Bien. Es como dijo Melissa, como no entra dentro de los componentes que dependen de la variable cantidad, sino que es un costo fijo, inamovible, cuando derivo no influye en el costo marginal. Entonces, si yo voy a tener el mismo costo marginal que antes y el mismo ingreso marginal, porque el único cambio es este impuesto, la elección del productor va a ser otra vez producir 10 unidades o va a cambiar su elección. Si tiene el mismo costo marginal. Exactamente, va a elegir el mismo nivel de producción, las mismas 10 unidades. Entonces, como va a elegir producir las mismas 10 unidades, porque de acuerdo a su condición para maximizar beneficios, tiene que igualar ingreso marginal con costo marginal, y eso hace un ratito le daba 10, y si ahora tenemos el mismo costo marginal y el mismo ingreso marginal, le va a volver a dar 10, cuando lleve esos 10 al mercado donde la demanda no cambió, va a volver a cobrar esas 10 unidades a 60 pesos cada una, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado no va a tener ningún cambio. El cambio va a estar en su beneficio. ¿Por qué? Porque por el lado de los ingresos va a obtener el beneficio que está compuesto de ingresos y costos. El lado de los beneficios se va a ver modificado por los costos, porque el ingreso va a ser igual, 10 por 60. En cambio, los costos se van a incrementar, porque ahora sí tengo que considerar el costo extra de los 400 del impuesto. Entonces, si hace un ratito teníamos que ganaba 400 pesos, si ahora le restamos otros 400 pesos que incrementaron el costo, ¿cuánto va a ser su beneficio? Va a ser igual a 0. Es decir, que el productor va a seguir produciendo la misma cantidad, es decir, los consumidores van a seguir comprando lo mismo, al mismo precio, y lo único que sucede de diferencia es que el impuesto le extrae el beneficio al empresario, ¿sí? Entonces ahí ya pueden ver en la resolución
me parece que lo pude abrir, del PDF que no se modifica nada, ¿no? Lo que hicimos fue toda la explicación. En cambio, cuando el impuesto es por unidad producida, es decir, vamos a cobrar 50 pesos por cada unidad. Qué increíble esto, me falta lo que me arranqué, ¿no? Ahí sí va a influir en los costos. ¿Por qué? Porque ahora el impuesto es de 50 pesos por unidad producida. Entonces va a modificar los costos variables. ¿Sí? Entonces ahora el costo total no va a ser solamente Q al cuadrado más 100, lo voy a mostrar en el pizarrón, sino que va a ser Q al cuadrado más 100 más 50 por Q. Fíjense. Lo feo que se puso. Como estaba tan lindo cuando me levanté a las 6, puse la ropa a lavar. Voy a tener que prender la luz porque no se ve nada. Entonces esto que va a quedar así, ahí se ve. Capaz que es mejor sin eso. Sí, así. Tenemos que la función de costos total que teníamos originalmente era Q al cuadrado más 100. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto venía del costo variable y esto era el costo fijo? Pero ahora tenemos el impuesto, que es 50 pesos por unidad vendida. Entonces, el costo total va a ser igual a Q al cuadrado más 100 más, ¿esto cómo lo transformo? Para meterlo acá, 50 por Q. ¿Bien? Entonces, el costo marginal se va a ver modificado, porque ahora tengo algo más que dependa de Q. El costo marginal va a ser 2Q más 50. Entonces, si el costo marginal se modificó, la elección del productor también se va a modificar, porque el productor iguala ingreso marginal con costo marginal. Entonces, el ingreso marginal era 100 menos 8Q, y el costo marginal es 2Q más 50. Si despejamos esto, nos queda, ¿no? Juntamos los términos que tienen Q, los que no tienen, me va a quedar 10Q es igual a 50, 50 dividido 10, me queda que Q es igual a 5. Es decir, que ya no produce, ya no le conviene producir 10 unidades, sino que le conviene producir 5 unidades. Entonces, si produce 5 unidades, ahora las va a poder vender a un precio más alto. La función de precio, que se acuerdan, derivamos de la función de demanda, era esta. 100 menos 4Q. Entonces ahora, si reemplazo Q por el nuevo valor, 100 menos 4 por 5, el precio al que va a vender, 4 por 5, 20, 100 menos 20 va a ser 80. Obviamente, cantidad más chica en la función de demanda, recuerden,
Se cortó y no sé hasta dónde vieron. Bien. Entonces obtuvimos que el precio era 80. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular los beneficios, porque dado que hay una nueva situación de precios y cantidades, además del nuevo costo, se van a modificar las dos componentes del beneficio. Esperen un segundito porque me reconozco. ¿Estás bien, profe? Me ahogué con el, no sé, como una pelucita y no puedo respirar. Bueno, ahí estamos. Beneficio total, ingresos menos costos. Esto es el ingreso y los costos, ¿se acuerdan que ahora hay que agregarle el impuesto? Entonces tenemos que era Q al cuadrado más 50 más 5 por Q. ¿Sí? Entonces, en la nueva situación, con el impuesto, que es de 5 pesos, no es 5, a ver, 50, perdón, fíjense acá que es 50 Q. Es en cuanto se incrementaron los costos. Estos eran los costos originales, acá es 500, entonces me faltó un... No. Los costos originales eran Q al cuadrado más 100, ese era el original, y después faltaban impuestos, 50 por Q. Fíjense que lo escribí mal. Lo había escrito mal. Bien, entonces ahora reemplazamos precios y cantidades por los valores que obtuvimos recién. El precio era 80 por la cantidad que es 5 en el nuevo equilibrio, y en el caso del costo también 5 al cuadrado más 100 más 50 por 5. Entonces, el beneficio total nos va a quedar igual a 400 menos, esta cuenta da 375, es decir, que los beneficios totales se van a achicar en relación a la situación original por la existencia del impuesto, pero en este caso, además de eso, se achican las cantidades que se venden, el precio. Y nos queda hacer el punto C de este mismo ejercicio. El punto C es ahí justo lo vi cuando se cortó, así que no hablé nada, no nos perdimos nada. Hay cortes micro. Bueno, el otro caso es el que el monopolista puede discriminar precios. Era lo que voy a explicar. El monopolista, como es el único que vende determinado producto,
Bueno, malísimo. Ahí me cambié de conexión de internet. A ver si con esta funciona mejor. Perdonen. Entonces, el productor, vuelvo a donde estaba, que es, podría cobrarle para cada cantidad, venderla al precio que como máximo está dispuesta a cambiar, a pagar. En ese caso, si pudiera hacer eso, es lo que se denomina una discriminación perfecta. Esa discriminación perfecta lo que haría es maximizar los beneficios del productor. ¿Por qué? Porque extraería todo el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor, ¿se acuerdan que se calcula como lo que están, digamos, la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan? Entonces, si para cada cantidad le vende al precio que estaban dispuestos como máximo a pagar, no queda nada de excedente del consumidor. Entonces es como que el excedente del consumidor se empieza a transformar en beneficio del empresario, ¿sí? Esa discriminación perfecta también es como teórica, lo van a encontrar en el libro, seguramente lo vieron con Ramiro, pero que en la vida real es también prácticamente imposible. Pero sí suelen darse otras situaciones de discriminación de precios que implican que el productor le pueda cobrar distintos valores a distintos grupos de consumidores. Para que eso suceda, obviamente los mercados no tienen que estar conectados, porque si me van a cobrar a mí una cosa y a, no sé, a Belén otra, lo que va a suceder es que si a Belén le cobran más barato, yo le digo a Belén, comprarme para mí también, y yo lo pago más barato. Entonces, para que pueda discriminarse precios, no deberían poder existir esta conexión entre los consumidores. Y además que las elasticidades de precios de las demandas de los dos grupos sean diferentes. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, la solución sería la mejor solución sería cobrarle lo mismo a ambas, entonces no cambiaría nada, no estaría discriminando. Un ejemplo donde esto sucede, fácil, digo, es en la luz, ¿no? La electricidad. La electricidad no le cobra lo mismo a la industria por kilowatt que a las familias. Está discriminando, ¿sí? Le cobra lo mismo a la luz de obra. Si uno va a construir una casa, la luz inicial, que es luz de obra, tiene un valor diferente que la electricidad, para decirlo correctamente, que consumimos cuando la casa está terminada y le avisamos a Edelap, en el caso de La Plata, que esto está así. Entonces permite discriminar precios. ¿Hay manera de cambiarlo? Y no, porque la única manera es que yo me cuelgue de la luz, con lo cual no lo estoy pagando. Entonces, ahí discrimina. Entonces, cuando el productor va a discriminar precios, son como dos situaciones diferentes en las que tiene que tomar la decisión. Pero la decisión es, primero, cuánto producir, que se hace de la misma manera, ingreso marginal igual a costo marginal, pero ¿qué pasa? Si yo tengo dos mercados, tengo dos funciones de demanda y por ende también voy a tener dos funciones de ingreso marginal. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sumar las funciones. ¿Se acuerdan cómo hicimos hace unos cuantos ejercicios? Bueno, lo que hay que hacer, digamos, el productor tiene que elegir de manera global cuánto va a producir. Una vez que eligió cuánto producir, tiene que ver cuánto lleva cada mercado. Y una vez que define cuánto lleva cada mercado, de acuerdo a la función de demanda de cada mercado, se va a definir cuánto es el precio que cobra en cada uno de ellos. Entonces, los pasos son largos, pero en ese esquema de orden. Yo no puedo definir en cada mercado por separado cuánto voy a producir, porque la decisión de producción es global. El productor decide cuántas cosas va a llevar adelante en su fábrica y luego decide cómo las va a vender en cada uno de esos dos mercados. Entonces, el paso a paso es bastante largo. Y el pizarrón que yo tengo es muy chiquito para explicarlo como a mí me gusta. La resolución. Bueno, el video está súper bien, así que lo pueden mirar en el video. Lo que hay que hacer para resolver este ejercicio es, lo voy a hacer igual, una partecita, ¿no? Después lo van a terminar de mirar ustedes, pero la resolución me parece que es más escueta, la que está en el PDF, obviamente pueden ver el videito, pero me gusta plantearlo como un esquema donde hay dos columnas, ¿no? Vamos a tener acá el mercado 1 y el mercado 2. Me voy a cruzar y después
los dejo para que miren. Esto sale de enunciado. La cantidad es 16 menos 0,20p en el mercado 1 y en el mercado 2 es 9 menos 0,5p. Otra vez, ¿qué estoy tratando de hacer? Tengo que buscar el ingreso marginal. Para sacar el ingreso marginal tengo que sacar el ingreso total, pero el ingreso total que me quede en función de Q para poder derivar. Entonces lo que hago es invertir el rol de las variables, ¿se acuerdan como hicimos antes? Acá no lo voy a hacer el paso por paso, sino que les voy a dar directamente el resultado. Ah, no, que está lloviendo. Entonces ahora sí voy a sacar el ingreso total, que ya saben que es P por Q, o sea, todo esto lo multiplico por Q, se les voy a dar el resultado directamente, es 80Q menos 5Q al cuadrado, ¿se acuerdan, no? Que ingreso total es igual a P por Q. Esto es como el recordatorio. Y en este caso, el ingreso total va a ser 180Q menos 20Q al cuadrado. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para sacar el ingreso marginal. Segundo recordatorio, ingreso marginal, esto no lo tienen que copiar en las resoluciones como para que se recuerden de dónde salen las cosas. Entonces, el ingreso marginal va a ser 80 menos 10Q, y acá el ingreso marginal va a ser 180 menos 40Q. Bien. Y ahí lo que tenemos son los dos ingresos marginales, que los tengo que sumar ahora. ¿Para qué los tengo que sumar? Para poder sacar ese ingreso marginal que tengo que igualar con el costo marginal, porque la empresa está definiendo de una sola vez cómo va a abastecer en conjunto a los dos mercados. ¿Qué pasa? Para sumar, yo tengo que tener despejadas las cantidades, porque tengo que hacer una suma así horizontal. Entonces tengo que volver a invertir el rol de las variables. ¿Sí? Invertir variables. Entonces de acá voy a tener que Q es igual a 4,5 menos 0,25 de ingreso marginal, y acá Q va a ser igual a 8 menos 0,1 de ingreso marginal. Entonces ahora sí voy a poder sumar las dos variables, las dos funciones. ¿Cuánto me va a dar esto? Sumo término a término, o sea, el 8 con el 4,5. Entonces me va a quedar que Q es igual a 12,5, suma. Bien. Sumadas 8 más 4,5 y después menos 0,1 más menos 0,025, o sea, menos 0,125 de ingreso marginal. Entonces acá lo que yo hice es sumar los dos ingresos marginales. Esto es lo que tengo que igualar con el costo marginal, pero quizás me convenga invertir el rol de las variables para verlo como siempre, o sea, vuelvo a invertir, y el ingreso marginal es igual a 100 menos 8 por Q. Entonces, este es el ingreso marginal que resulta de sumar los dos mercados. Entonces lo que voy a igualar es este ingreso marginal, ¿se ve? Ahí está, con el costo marginal. ¿Qué costo marginal? El que tenía de siempre, ¿se acuerdan que era 2Q? ¿No? Era 2Q. Sí, 2Q. Entonces, igualando ingreso marginal con el costo marginal, digo bien, voy a obtener la cantidad que se va a producir. Esa cantidad va a dar 10. ¿Esto ya lo puedo borrar?
Entonces, costo marginal igual ingreso marginal, el sumado es 2Q es igual a 100 menos 8Q. De acá me queda que Q es igual a 10. Entonces, una vez que tengo las 10 unidades, las tengo que distribuir entre los dos mercados. ¿Qué tengo que hacer? Lograr que el ingreso marginal en ambos mercados sea el mismo. ¿Por qué? Porque si no, me va a convenir siempre poner más unidades. O sea, yo tengo que poner unidades en uno y otro mercado hasta que se igualen los ingresos marginales. ¿Por qué? Porque siempre me va a convenir poner más unidades donde el ingreso marginal es mayor, pero acuérdense, el ingreso marginal es decreciente. Cuando pongo más unidades ahí, en algún momento el ingreso marginal me empieza a bajar. Entonces, para igualarlo, lo que tengo que saber es cuánto es ese ingreso marginal. ¿Se acuerdan que la función de ingreso marginal era esta? 100 menos 8Q. Entonces, ¿cuánto es el ingreso marginal? El número del ingreso marginal. 20. Entonces, yo tengo que distribuir las unidades hasta que cada ingreso marginal, es decir, en el mercado 1 y en el mercado 2, sea 20. Entonces, ¿qué hago? Voy a las funciones que acabo de borrar, perdón, estas. Q es igual, ¿se acuerdan cuando invertimos el rol de las variables para poder sumarlas? Bueno, acá si yo pongo el ingreso marginal voy a obtener cuánta cantidad me conviene llevar a cada uno de los mercados. Entonces, no lo borré a propósito, en el mercado 1 me va a convenir llevar esto. Q es igual a 8 menos 0,1 por 20. Es decir, Q igual 6. En cambio, en el mercado 2 me va a convenir llevar 4,5 menos 0,025 por 20, cuyo resultado me da 4. Obviamente, si yo lo hice bien, lo que llevo a cada uno de los mercados me tiene que dar el total de que decidí producir. Si acá me va a dar 8 y acá 4, está mal. 6 en un mercado, 4 en el otro, suman las 10 unidades que de acuerdo al comportamiento óptimo me convenía producir. Y ahora nos queda un paso más. ¿Cuál es el precio al cual voy a vender cada cantidad? ¿Qué tengo que hacer para saber eso? Reemplazar esta cantidad de 6 en la función de demanda del mercado 1 y esta cantidad de 4 en la función de demanda del mercado 2. Y así me va a dar que el precio en el mercado 1 es 50 y el precio en el mercado 2 es 100. Entonces, cuando yo quiero sacar los beneficios de este monopolista, ¿qué tengo que hacer? Los beneficios totales son ingreso total menos costo total, pero este ingreso total va a estar compuesto del ingreso total del mercado 1 más el ingreso total del mercado 2. Entonces, el beneficio total va a ser igual. Precio 1 por cantidad 1 más precio 2 por cantidad 2, pero los costos no se dividen, porque acuérdense, todo tiene que ver con la misma empresa. Y esto se acuerdan que era Q al cuadrado más 100. Entonces, va a ser 50 por 6 más 100 por 4 menos 10 acá, porque acá tengo que sumar las cantidades de ambos mercados, más 100. El beneficio total va a ser 500. Si comparamos este resultado con el ejercicio inicial, sí, cuando no discriminaba precios, y se acuerdan que también producía 10 unidades, vemos que el monopolista gana más si logra discriminar precios. ¿Y cómo discrimina esos precios? Cobrando el precio más bajo donde la elasticidad de demanda es mayor. Si calculamos la elasticidad precio de demanda del mercado 1 y del mercado 2, nos van a dar diferentes. De hecho, nos lo pide. Entonces, en el mercado 1,
la elasticidad va a tener que tener en cuenta, bueno, lo borré justo, el 0,2 que era la derivada, esta cantidad y este precio, y la elasticidad precio de demanda del mercado 2 va a tener en cuenta su propia función de demanda, digo por esto para derivar, con estas cantidades de 4 y 10. Lo hago para que les quede. Parece que en la resolución está el número y nada más. En el mercado 1 es la derivada de la cantidad 1 en relación al precio 1, en relación al precio de ese por el precio, el punto 1 de equilibrio y la cantidad. Es decir, menos 0,2 por 50 sobre 6, que me va a dar menos 1,66. En cambio, en el otro mercado, tengo que usar las derivadas en relación a su propia demanda. Y esto esto es elasticidad, precio de demanda. Elasticidad, precio de demanda. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá la elasticidad, precio de demanda? Me va a quedar menos 0,05 por 100, ¿se acuerdan que era el precio? Dividido 4, que es la cantidad. Entonces, la elasticidad precio de demanda me va a dar 1,25, por supuesto, negativo. ¿Bien? Y vamos a hacer el ejercicio 2. Me parece que no está en el video. El ejercicio 2 lo que requiere es un poco de ingenio para resolverlo. Es un ejercicio muy sencillo, pero que tenemos datos extraños. Tenemos, fíjense, la función de producción, el costo fijo, la elasticidad precio de la demanda, el precio del factor y el precio del bien. Entonces, lo que hay que hacer es determinar el beneficio del monopolista que está produciendo en equilibrio. Entonces, si está produciendo en equilibrio, sigue la regla ingreso marginal igual costo marginal. Y lo que nosotros tenemos que saber, sacar de todo eso, es el beneficio. Fíjense los datos que tenemos. Tenemos que armar ingreso marginal con costo marginal. ¿De dónde vamos a sacar el costo marginal? ¿Se acuerdan que el costo marginal es, como siempre, por definición, cuánto se incrementan los costos totales, cuánto se incrementa la cantidad? Pero eso no nos sirve porque no tenemos la función de costo total. Así que no podemos hacer eso. Tenemos que recordar que existen relaciones entre los costos y las productividades, ¿se acuerdan? Entonces, ahí sabíamos que el costo marginal es igual al precio del factor dividido el producto marginal. ¿Se acuerdan eso? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí. El costo marginal, por definición, es en cuánto se incrementa el costo total cuando se incrementan las cantidades producidas. Pero además de eso, nosotros, cuando empezamos a ver el tema de costos, vimos que había una relación entre las funciones de costos y las funciones de producto medio y producto marginal. Específicamente, vimos, ¿se acuerdan que era esto cuando los graficamos espejadas? Bueno, pero que el espejo no era perfecto,
sino que estaba como ponderado. ¿Por qué? Porque entraba en juego el precio del factor. Y en definitiva, el costo marginal también se puede expresar como el precio del factor dividido su producto marginal. Lo escribo para que lo puedan copiar. El costo marginal, además de ser la derivada del costo total en relación a la cantidad, que es lo clásico, también es igual al precio de L sobre la productividad marginal de L. Y esto sí lo tenemos en el ejercicio. Fíjense que tenemos, o no lo tenemos del todo, pero lo podemos sacar. Y acá no tenemos nada, porque no tenemos la función de costo total. Pero sí tenemos el precio del factor en el enunciado, y tenemos el producto total. ¿Y qué es el producto marginal? La derivada del producto total en relación a L. Y fíjense que yo tengo la función, ya tengo el ejercicio, tengo la función de producto total. Entonces, a partir de la función de producto total, puedo sacar el producto marginal. Entonces, la función de producto total, fíjense que es 2,5 L al cuadrado más 42,5. Entonces esto es, bueno, producto marginal es igual a la derivada de, ay, no encuentro el coso, 2,5 L cuadrado más 42,5, todo esto en relación a L. Entonces, cuando lo calculo, ¿cuánto me va a quedar? El 2 baja, 5L, y el 42 desaparece porque la derivada de una constante es 0. Entonces, ya tenemos que el producto marginal es 5L. Entonces puedo armar el costo marginal. ¿Cuánto es el costo marginal? Dijimos, es el precio de L sobre el producto marginal de L. Me estoy quedando sin lapicera. Es decir, el precio del factor también lo tenemos en el enunciado. Precio del factor, 50. 50 dividido 5L. Entonces ya tenemos el costo marginal. Tenemos una parte. Nosotros que estamos buscando la condición de equilibrio. Ingreso marginal igual costo marginal. Es más, fíjense, esto yo lo puedo simplificar. Fíjense que esta función es 50 dividido 5L. Esto lo puedo dividir y me va a quedar 10 sobre L. Lo puedo hacer de las dos maneras, no es necesario que lo simplifique. Y ahora me falta el ingreso marginal. ¿De dónde puedo sacar el ingreso marginal? Con los datos que tengo, ¿no? Porque ya sé que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total en relación a la cantidad, pero eso no lo tengo. Entonces tengo que usar el teorema de Amoroso-Robinson, ¿se acuerdan? Que decía que el ingreso marginal es igual al ingreso medio por 1 menos 1 sobre la elasticidad. Bien, entonces voy a usar eso. Tengo que acordar que el ingreso marginal es igual al ingreso medio por 1 menos 1 sobre la elasticidad precio-demanda en valores absolutos, o si no, se acuerdan que acá ponían un más. Entonces, el ingreso marginal es lo que yo estoy buscando, que obviamente no lo sé. ¿El ingreso medio lo conozco? Sí, porque el ingreso medio es el precio del bien, 4. ¿La elasticidad la conozco? Sí, porque me dice cuál es el valor y me aclara que es constante, es decir, que no es una elasticidad que cambie, porque si no, no sabría cuál poner. 2, lo pongo como lo puse en valores absolutos. Entonces el ingreso marginal, si hago esta cuenta, me va a dar que es igual a 2. Entonces ya tengo el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo tengo que calcular el beneficio, ¿no? El objetivo es calcular el beneficio. Entonces, igualo costo marginal con ingreso marginal, esto con esto,
¿Y qué voy a obtener? Obviamente, si tengo 10 sobre L, sí, 10 sobre L, igual a 2, me va a quedar una cantidad de L. ¿Me sirve eso? Claro que me sirve. Porque ¿qué voy a obtener? La cantidad de factor variable que se utiliza en el punto óptimo. Voy a obtener una cantidad de L y como tengo la función de producción, de ahí voy a obtener la cantidad producida. Y además de obtener la cantidad producida, sabiendo la cantidad de L que utilizo, voy a poder llenar la función de costos. Porque ¿cómo es el costo? El costo variable más el costo fijo. Y el costo variable me lo da la cantidad de factor L que estoy utilizando multiplicado por su precio. Entonces, Profe, disculpa, ¿no lleva un más la fórmula en vez de un menos? depende si pongo valores absolutos. ¿Estás hablando de la de Amoroso Robinson? Sí. Depende. ¿De qué depende? De que yo esté usando la elasticidad en valor absoluto o no. Si la uso en valor absoluto va con un menos. Si la uso en, o sea, entre corchetes, ¿no? Como la dibujé, como la puse ahí. Si no va con un más y con el valor de la elasticidad en su valor real, que es negativo. En definitiva es lo mismo. ¿Entendés lo que digo? Ah, listo, gracias, no sabía eso. Fíjate, mira. Esto, vamos a explicarlo porque si no parece. El ingreso marginal es igual al ingreso medio por 1 menos 1 sobre la elasticidad de demanda entre corchetes, que quiere decir no le estoy poniendo en negativo, o de esta otra manera. 1 más, como vos dijiste, sobre la elasticidad precio de la demanda. Si lo hago así, siempre la elasticidad precio de demanda es negativo. Entonces cuando resuelvo me va a quedar más por algo que es negativo. Acá es lo mismo, menos por algo que es positivo. Son equivalentes. Lo que está mal es, no puedo poner menos y la elasticidad sin valor absoluto. Ahí sí. Bueno, borro esto. Volvemos al ejercicio. Tengo que igualar ingreso marginal con costo marginal. El ingreso marginal era 2, lo que hicimos recién. Y el costo marginal era 10 sobre L, ¿se acuerdan? 10 sobre L. Entonces, ¿qué hago? La L pasa para allá. L es igual a 10 sobre 2, es decir, es igual a 5. Entonces, ahora que yo tengo que 5 es la cantidad de factor variable que me conviene utilizar siguiendo la condición de equilibrio, voy a saber cuánto es el producto total. El producto total era 2,5 por L al cuadrado más 42,5. Entonces, lo que hago es reemplazar L por su valor óptimo. Entonces, la cantidad que voy a producir es 105. Ya tengo cuánto es la producción. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el beneficio total. Y el beneficio depende de los ingresos y de los costos. Del lado de los ingresos, fíjense que en el enunciado ya tengo el precio del bien. 4. Entonces, si llevo 105 unidades al mercado, voy a obtener como ingreso total 105 por 4. Y del lado de los costos, fíjense que en el enunciado tengo el costo fijo y me faltaba el costo variable. El costo variable, ¿cuánto es? La cantidad de L que uso por su precio. Entonces, para cerrar la respuesta, porque hasta ahora hicimos un montón de cálculos, pero no llegamos a la respuesta, que la pregunta era ¿cuánto es el beneficio? Ingreso total menos costo total. Precio por cantidad menos costo variable más costo fijo. Entonces, beneficios totales, el precio del bien, ahí no nos confundamos, es 4, y la producción 105, menos el costo variable, que en este caso va a ser precio de L por L, porque no tengo el total, más el costo fijo. Entonces,
El beneficio total es 420 de este lado, y acá tenemos que poner el precio del factor, 50. Por la cantidad que utilizaba, 5. Más el costo fijo, que venía en el enunciado, 70. Es decir, que el beneficio total es 420 menos 320. Es decir, que la respuesta finalmente es que el beneficio total es de 100 unidades. Bien. El último ejercicio también tiene que ver con unir un poco todas las cosas que vimos, ¿no? Lo que nos pregunta, dadas determinadas situaciones, es ¿cuál sería el impuesto de suma fija que tendría que cobrar el Estado para que los beneficios de la empresa sean normales? Nosotros sabemos que los beneficios normales implican que sean iguales a 0. Entonces, el impuesto que le tendría que cobrar el Estado tendría que ser la totalidad de sus beneficios, porque si queremos que quede igual a 0, entonces, lo que tienen que hacer en todo ese ejercicio, en el punto A, es calcular cuál es el beneficio de la empresa. De la manera que ya conocemos. Sacan ingreso marginal igual a costo marginal, definen cuánto es la cantidad, van con esa cantidad a ver, de acuerdo a la función de demanda, cuál es el precio que podrían cobrar, y con eso calculan el beneficio. Una vez que tienen el beneficio, o sea, no pueden poner como resultado beneficio total 1.500, sino que tienen que decir que el impuesto que debe cobrar la empresa, el Estado, perdón, a la empresa, debería ser, en este caso, de 1.500 pesos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ustedes tienen como los datos, fíjense, costo variable y costo fijo. Con eso arman la función de costo total. De ahí derivan y les va a quedar la función de costo marginal. Y después tienen la función de demanda. De la función de demanda sacan el ingreso total, primero invirtiendo el rol de las variables, luego lo derivan y con eso tienen el ingreso marginal. Entonces, igualando costo marginal con ingreso marginal, obtienen la cantidad óptima. Una vez que tienen la cantidad óptima, en esta misma función de demanda se fijan cuánto cobraría el precio. ¿Sí? Aclaro todos estos pasos porque en la resolución tienen algo muy cortito, entonces les estoy explicando cómo se hace paso por paso. Entonces, una vez que tienen el precio y la cantidad, arman la función de beneficio para calcular el beneficio. El beneficio les va a dar 1.500. Entonces, van a decir que el impuesto que tiene que cobrar el Estado para que los beneficios de la empresa sean normales es igual a 1.500 pesos. El siguiente punto tiene que ver con cuál es el precio. La pregunta es, ¿cuál es el precio máximo que fijaría el gobierno de manera tal que el monopolista produzca la cantidad que se fijaría en competencia perfecta? Entonces, desmembremos. Competencia perfecta, ¿se acuerdan que igualaba ingreso marginal con costo marginal? Pero a la vez, el ingreso marginal era igual al ingreso medio, entonces en definitiva era como si igualara el ingreso medio con el costo marginal. Entonces, si el Estado quiere cobrar un precio máximo, ese precio tendría que ser equivalente a ese que da el resultado de competencia perfecta. Lo voy a hacer con un gráfico para que entiendan qué es lo que estamos tratando de hacer.
tenemos cantidades en el eje horizontal, precios en el eje vertical. De acá de 150 sale la función de demanda para hacerlo perfecto, y llega acá a 600. Y tienen la función de ingreso marginal, que obviamente sale del mismo lugar y corta en el eje horizontal en la mitad, 300. Y tienen la función de costo marginal, que en este caso les va a dar, déjenme mirar, el costo marginal va a dar igual a Q, o sea que es una recta de 45 grados. Costo marginal, demanda, ingreso marginal. Entonces, ¿qué hace el monopolista? El monopolista, cuando todos los pasos que yo les dije recién, va a igualar costo marginal con ingreso marginal y va a definir cuánto producir. Que les va a dar 100. Y para definir cuál es el precio que cobra, ¿qué hacemos? Reemplazamos esos 100 de cantidad en la función de demanda y entonces vamos a definir el precio. El precio que les va a dar es 125. Esperen que quiero mirar la resolución, a ver si está bien. Sí, 100 y 125. Bien. Pero si la empresa hubiese sido de competencia perfecta, lo que estaría igualando es el costo marginal con el ingreso medio, no con el ingreso marginal. ¿Sí? Porque se acuerdan que en competencia perfecta, ingreso medio es igual al ingreso marginal. Entonces es como que estuviesen igualando acá. O sea que fíjense que si la empresa la obligamos a comportarse como una empresa de competencia perfecta, vendería más y a un precio más bajo. Entonces, ¿cómo hacen para calcular este? Van a igualar precio, o sea, función de ingreso medio. ¿Cómo es el punto verde? El punto verde es ingreso medio igual a costo marginal. Si hacen eso, van a ver que la cantidad, bueno, me quedó medio después, mal la escala, la cantidad les va a dar 120 y el precio también les va a dar 120. Esto es 120 y 120. Me quedó corrido la escala. Entonces, cuando le dicen cuál es el precio máximo que debería cobrar el monopolista si quiere hacer que se comporte como una empresa de competencia perfecta, por eso las regulaciones de precios a los servicios públicos, por ejemplo, que son monopolios, ¿no? La empresa de luz, de gas, de agua, no podemos elegir a quién comprarle la luz. Es un monopolio, solo le podemos comprar acá en La Plata a Edelap, en Capital solo a Edesur, bueno, y así. Entonces, ¿cuál es el precio máximo que deberían cobrar en esta situación para que se comporte como competencia perfecta? Es 120. ¿Cumple los requisitos de precio máximo? Y sí, porque está por debajo del precio de equilibrio. ¿Y eso qué implica además? Que hay unas modificaciones en los excedentes del consumidor y del productor. ¿Sí? Porque la última parte de la pregunta era calcular la ganancia social neta si las hubiera. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ver cómo cambia el excedente del consumidor, que fíjense que se agranda. Cuando en la situación de competencia sin regulación, este es el excedente del consumidor. En la situación de competencia con regulación, este es el excedente del consumidor. Y el excedente del productor, al contrario, se achica. Entonces, calculamos el excedente del consumidor inicial y final, el excedente del productor inicial y final, y sacamos las diferencias, porque el excedente del consumidor obviamente se agranda, mientras que el excedente del productor se achica. Pero como la diferencia es positiva, es decir, ganan más los consumidores que aquellos que pierden los productores, hay una ganancia social neta. Bueno, ¿alguna duda?
consulta. Sí. Claro, porque vas a ver que un excedente, el excedente del consumidor se agranda y el excedente del productor se achica, ¿no? Entonces podría ser que incluso no haya una ganancia, sino que haya una pérdida social neta. ¿Qué tenés que comparar? Digamos, la ganancia, en este caso, de los consumidores con la pérdida de los productores. La ganancia de los consumidores te va a dar, lo tengo acá, 550 positivo, pero la pérdida de los productores es 300. Entonces, la ganancia, 550, es más grande que la pérdida. En este caso va a haber una ganancia social neta. Cuando hablamos de social, tenemos que lo que implica es ver tanto el lado de los consumidores como el lado de los productores. Si dijéramos cómo es esto el lado de los consumidores, no hay dudas que hay ganancia, porque consumen más, pueden consumir más a un precio más bajo. Pero del lado de los productores hay una pérdida, porque venden menos y a un precio más bajo. Perdón, venden más, pero a un precio más bajo. Entonces ahí hay que calcular si los que, digamos, cómo es la relación entre los grupos. Por eso se suman. Acá la suma es uno positivo y uno negativo, da positivo, por ende hay una ganancia social neta. ¿Está bien o te mareé más? Buenísimo. Vieron como en los ejercicios antes, hará 2 clases, que vimos esto de cómo era la ganancia de los grupos también cuando se modificaba un precio. Que también y cuando vimos el del impuesto, que veíamos la pérdida social neta, porque ahí en ese caso era un excedente del consumidor y del productor que se perdía, una parte, en ambos casos, ¿no? Se perdían los dos, y una parte se transformaba en recaudación y otro en nada. Entonces había una pérdida social neta, porque los dos eran pérdidas en ese caso. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Perdonen hoy los problemas de todo pasó. No sé qué pasa, para mí que es muy probable que la persona que usó viste, en la facultad no hay que hay un Zoom para cada clase, sino que se van rotando. Y cada uno cuando sale tiene que cerrar la sesión, si no, no puede ingresar el otro. No sé, yo estuve como 15 minutos para poder entrar y encima después me quedé sin... Tengo 2 conexiones de internet justamente por las clases y bueno, una falló, así que me vino bien tener la otra y a la segunda vez que se cortó me desconecté de una red y me conecté a la otra. Y bueno, después también problemas con el PDF, no sé, todo, ¿viste? Cuando una cosa sale mal, salen todas mal. Increíble. Ley de Murphy. Bueno, entonces lo único que me queda es pasarles los resultados del recuperatorio, que van a estar hoy. Van a estar en el AU24 y van a estar abiertos los exámenes para que vean sus resultados. Y la clase que viene, lo que vamos a ver es oligopolio, que es un tema bastante complejo, así que les pido que lean en el libro y además miren la clase de Ramiro el martes. Profe, ¿Sí? ¿ya van a estar las respuestas correctas entonces en los parciales? Sí. Obviamente no van a estar las respuestas correctas de los gráficos porque son todas diferentes y por eso al principio de la clase expliqué cómo se hacían. Sí, sí, sí. Igual, digamos, ustedes calificaban los gráficos por su cuenta, digamos, porque a mí me parece que me valen los 2.50, ponele, pero cuando hago la suma total me da distinto. Y porque por ahí no vale 2.50, es lo que dije al principio. La respuesta perfecta tenía que estar la lección que correspondía más todo el gráfico bien hecho. O sea, acá no es que la pregunta no es que es 0 o 2.50. Ahí No entiendo, alternativa. eso es a lo que iba. Pasa que, Sí. nada, me hacía ruido que no lo dijera ahí en el mismo ejercicio, digo. Y no lo dice porque me tengo que tomar el trabajo de cambiar todo el sistema del AU24 para poner uno por uno la nota de cada ejercicio. Está bien, está bien. El AU24 corrige automáticamente las que están predeterminadas, por ejemplo, las que eran multiple choice o la que era de completar. ¿Sí? Las otras no las corrige automáticamente, las corrijo yo. Sí, sí, sí. Entonces a cada uno de esos, dependiendo qué tan correcta o incorrecta esté, o sea, no es que solamente, al contrario, digamos, justamente puede haber que esté bien hecha la parte de multiple choice, por ejemplo, y mal el gráfico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vale un punto la pregunta. Si hiciste el gráfico a medias, pero no está perfecto, valdrá entre unos 50 y 2.
hay como distintas situaciones. Si tenés alguna duda, me podés escribir en el SIU, una vez que tengas la nota, porque todavía no sabés qué te sacaste, o no sé, capaz que rendiste en el primer parcial, no lo sé, y te los paso. Igualmente, en general, ahora como que se están mal acostumbrando en algún sentido, porque cuando hay un examen general no les pasamos la nota pregunta por pregunta cuando es presencial. Tienen una nota final y listo. Sí, Pero no, si no hace tenés falta alguna duda, igual, escribí, no hay ningún problema. era para saber si era eso, que lo Sí, puede calificaban así. ser, Perfecto. porque digo, en todas estas que había que entregar algo, puede haber una, digamos, como una valoración del ejercicio que va entre 0 si no hay nada respondido, o el total, pero en el medio puede haber alternativas, capaz que lo hiciste por la mitad o que no está del todo bien, pero igual suma. Al contrario, digo, me parece que tiene esa ventaja, que en vez de ser blanco y negro, hay grises, digamos, y que suman algo del puntaje. No necesariamente la totalidad, pero tampoco 0. Oye, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Bueno, nos vemos la próxima. Entonces, recuerden que vamos a ver oligopolio, trabajo práctico número 7. Lean, por favor, porque es bastante complejo y vamos a usar distintas formas de resolver esto, teoría de los juegos y otras cosas más. Adiós.